ya que si hacemos 1000 cirugías, 1000 rexis con femtosegundo programadas a 5 milímetros, vamos a tener una exactitud en estas medidas. Y en cuanto a la fragmentación del cristalino, bueno, podemos programar diferentes patrones para fragmentar el cristalino, lo que nos va a llevar a tener menor uso de ultrasonido y por consiguiente menor pérdida de células endoteliales. Sin embargo, entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué el láser de femtosegundo no es el gold estándar en cirugía de catarata o no es lo más? Es fibrinogen con turbina, ¿no? Existen de varios tipos, existe incluso el autólogo que se realiza con los mismos componentes del paciente, y los sintéticos. Obviamente los sintéticos tienen mejor resultado por el uso de la proteinina sintética y el activador del cloruro de calcio, ¿no? Entonces eso hace que el proceso sea más rápido y la adhesión sea más firme, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Por eso la cirugía convencional es que el tiempo quirúrgico se va a disminuir notablemente, el tiempo de recuperación también es mucho más rápido, la tolerancia del paciente es notable, o sea, los pacientes se sienten mucho más cómodos y les quita sobre todo el tiempo de la adhesión de los puntos, ¿no? Que es entre 10 a 15 días, y algunos estudios hablan de que hay menor recurrencia con esta técnica, ya que se evita inflamación por los mismos puntos, ¿no? No tenemos, desde que hacemos hace 5 años prácticamente no tenemos ningún tipo de edema. Las indicaciones, entonces, como cualquier cirugía de superficie, se puede realizar ablaciones en córneas consideradas delgadas, podemos disminuir miopías hasta 7 dioptrías, astigmatismos hasta 5 dioptrías, hipermetropías hasta 4. Algunos problemas sí se han presentado con los astigmatismos altos que dan un haze un poco marcado, eso sí. De ahí las hipermetropías más de 4 dioptrías también nos da una epitelización un poco más lenta. Entonces, las otras ventajas serían que nuestra dehidratación del epitelio pues es exacta, no así como con el alcohol o de forma manual. Además, ahora ya tenemos el cálculo exacto del espesor epitelial. Otras opciones pues pueden ser utilizadas para los tratamientos. Aquí vamos a presentarles más o menos cómo se realizan. Un esquemita, ¿no? Con la desepitelización, la ablación del efecto refractivo, hay una gran seguridad, la estabilidad visual es igual que en otras técnicas de superficie. La nubosidad, esto sí es un problema que aún todavía tenemos pendiente, pero sin embargo yo creo que ya no presenta mucho problema porque normalmente aparece en los pacientes que tienen astigmatismos altos y es vamos a decir, una parte, no en la parte central, sino paracentral. Muy bien, estoy agradecido nuevamente con el doctor Russo, con el doctor Moante por la invitación. Agradecido también por la organización y el esfuerzo que están haciendo por reunirnos para compartir experiencias. Es muy bueno estar con gente que respeto y que muchos son muy buenos amigos. Así que yo les voy a hablar un poco sobre la biomecánica corneal después del cross-linking y los cambios que podemos observar. Entonces, cuando empezó toda esta aventura de cross-linking allá por el 2003, la gente que evaluaba
las córneas tratadas con crosslinking de conejo, observaban principalmente las propiedades que tenía la córnea, como es un elemento elástico. Entonces presenta alteraciones en la fuerza, en la deformación y en el módulo de Young. Entonces, y cómo estaban midiendo hasta ahora los efectos del crosslinking. Se ha postulado la línea de marcación, un parámetro, muchos usan el Ocular Response Analyzer, y lo que hacemos la mayoría es esperar y observar qué es lo que presenta en el progreso del tratamiento, cómo va evolucionando el paciente. Pero tal vez se sientan un poco identificados con este ejemplo, ¿no? Un postoperado de crosslinking, muchas veces al mes o a los 2 meses post cirugía presenta una paquimetría peor, una agudeza visual peor, una curvatura peor o a relaciones que están peor. Entonces el paciente se acerca y les pregunta: ¿cómo está la cirugía, doctor? ¿Está funcionando? Y tenemos la opción de mentirle y decirle sí. Y bueno, los rangos de refracción y este estudio se realizó estos últimos años. Los controles se realizaron entre 1 y 3 meses que se realizaba la cirugía. Esta cirugía se realizaron en la ciudad de Sucre. Este módulo de la Sereximer Chip Amaris 500. En todos los pacientes se usó la mitomicina C, lavado profuso y luego moxifloxacino Retinol. Y de hecho, cada paciente se hicieron todos estos análisis, que son los que se deberían hacer. Usamos para la tomografía corneal de la Sirius, el tomógrafo Sirius. Carlos, por favor. Por favor, a la mesa que les cuente los minutos que me están. Muy interesante para mí ver cómo lo que ya se sabía, el rumor de que las cirugías con LASIK han ido declinando, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en todo el mundo, es verdad. Y se constatan a través de encuestas, estadísticas que se realizan en grupos grandes. El LASIK en Estados Unidos particularmente declinó desde el año 2015 en ambas técnicas, PRK y LASIK, significativamente. Actualmente el LASIK alcanzó su pico en este tiempo, del 2001 al 2007. El PRK todavía existe y se sigue practicando, aunque constituye más o menos una tercera parte. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación y desearles el mayor de los éxitos en este cónclave. En primer lugar, antes de comenzar mi exposición, quisiera públicamente agradecer al doctor Diego Murillo, que no solamente me ha ayudado en este trabajo, sino durante 15 años ha sido quien me ha apoyado en muchos aspectos en mi desarrollo como cirujano refractivo. Pues bien, siempre fui convencido de que para aprender algo hay que hacerlo, ¿no? Y como dice Aristóteles, lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Y es por eso que cuando hace 21 años empezamos a hacer la cirugía refractiva, encontramos que muchos de nuestros pacientes no podían ser operados porque tenían queratoconía, ¿no? Vimos también que debido al entorno de nuestro ambiente acá en la ciudad de La Paz y en el departamento, así como en otros departamentos como Oruro, Potosí, Sucre también, Cochabamba, la sequedad ambiental era un factor importante en la producción de una conjuntivitis alérgica ambiental que producía mucho escozor y obligaba a la población al frotamiento de los ojos. Pero no le vamos a dejar todo a la sequedad del ambiente, sino que la radiación ultravioleta, porque estamos a 4.000 metros más cerca al sol, nos produce
una absorción, porque cuando llega la luz al ojo, la córnea absorbe 80% de la radiación ultravioleta y deja radicales libres en la córnea. Los antioxidantes de la córnea se encargan de neutralizar estos radicales libres. Pero como hay un exceso de radicales libres por la cantidad de radiación ultravioleta, estos radicales libres no son neutralizados por los antioxidantes y se oxidan y se convierten en aldehídos. Esos aldehídos son los que destruyen la córnea y favorecen la apostosis de las células corneales. Dicho esto, entonces, es importante mencionar que estábamos en un ambiente donde era muy diferente al resto del mundo. Por decir, la incidencia del queratocono en el mundo varía de entre 1 por 1000 a 1 por 10.000. En nuestro centro, de cada 100 pacientes que quieren hacerse la cirugía refractiva, 17 tienen cierto grado de queratocono. Estamos hablando del 17% de los que quieren operarse. Visto esto, 17 personas no podían ser operadas en nuestro centro porque tenían queratocono. Es así que el año 2004, ya con 6 años de experiencia en cirugía refractiva, decidimos hacer un trabajo que tomaba casi 600 ojos de pacientes con queratocono. Lo seguimos durante 8 años, entre el 2004 y el 2012, y encontramos de que podíamos trabajar con PRK entre 47 y 50 dioptrías de queratometría, pacientes con agudeza visual mejor corregida 20/20, con paquimetrías mínimas hasta 450 micras, no menor que eso, y ablaciones hasta 43 micras. El seguimiento lo hacíamos por la agudeza visual, por el pentacam, como ustedes pueden ver, un queratocono revertido, igual acá otro. Y estos parámetros nos dieron este porcentaje de resultados, que 91% tenían una estabilidad de queratocono y había un 9% de progresión de queratocono. Si se fijan, era queratocono grado 1, máximo queratocono grado 1-2. Más de eso, ya había riesgo de progresión del queratocono. Estos resultados los presentamos en las jornadas de Cochabamba en agosto del 2012, tal vez algunos se acordarán de esto. Pero 2004 al 2012 hicimos esto. Y en 2012 empezaron a aparecer estudios en el resto del mundo. Aparecieron en Francia, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Grecia, en Italia y los últimos estudios en Estados Unidos también. Entonces, este primer estudio habla sobre PRK en pacientes con queratocono, sospecha de queratocono, un seguimiento de 5 años, y menciona en la parte más importante, eran solo 62 ojos, ¿no? Nosotros teníamos casi 600, y que evaluaron y vieron que sí se podía y que era seguro y que se podía detener la progresión del queratocono. Apareció otro estudio, ya con PRK, combinado con cross-linking, que decía que daba seguridad para poder hacer el estudio. En las conclusiones decía que el PRK y cross-linking era una opción efectiva, segura, para corregir estos defectos refractivos. Sin embargo, apareció que es el protocolo de Atenas, que lo liderizó Canelopoulos en Grecia y con estudios también en Nueva York. Las conclusiones del protocolo de Atenas hablaban de que se podía mejorar el queratocono, la regularidad corneal, y también que había que tener en cuenta que se podía lograr un aplanamiento progresivo a larga data en la normalización de la superficie para evitar la sobreconexión. Una curva de sus queratometrías.
estava com esta ceratometria, uma ectasia bem periférica. Então sacamos os anilhos prévios e recalculamos os anilhos para implantar. E como era uma ectasia muito periférica, graças pela invitação e muitas graças pela atenção. Agradecemos al doctor Nicolás Pereira, invitamos al doctor Marcelo Herbas para que nos exponga el tema tratamientos de ectasias corneales. Muchas gracias a todos los asistentes, a los profesores invitados, al doctor Alfonso Russo y al doctor José Morote, por tan excelente organización. Este es un esfuerzo de muchos oftalmólogos de Bolivia, crear la Asociación Boliviana de Catarata y Cirugía Refractiva. Ya venimos trabajando casi 4 años en esto y bueno, pues tenemos nuestra primera velita que se está soplando aquí en La Paz. Hace muchos años a tener un paciente ectásico después de un tiempo. Entonces debemos saber que la densidad del queratocito es más alta en el 10% anterior de la córnea, la densidad del queratocito es 40% más baja en el estroma posterior, la tensión corneal disminuye en un 13% después del PRK, la tensión corneal disminuye un 27% después del LASIK, es por eso que con los LASIK nosotros tenemos mayor probabilidad de ectasia. Y el índice de ectasia después de una cirugía láser está entre un 0.04% a un 0.6%. Este índice disminuyó mucho en los últimos 5 años gracias a los mapas de elevación, gracias a la verometría, gracias al estudio personalizado de la cara posterior de la córnea. Antes solamente nos valíamos de la paquimetría y de la topografía, entonces estos índices hace 10 años eran muy altos, llegaban casi al 1% después de una cirugía LASIK. Y además las cirugías LASIK trabajaban con flaps de 200 y 250. Yo utilizo los lentes Symphony y tengo una casuística bastante importante, y en estos pacientes no pensaríamos ni en poner una válvula ni en hacer una trabeculectomía por todo lo que conlleva, pero en estos pacientes, si están controlados, si están bajo tratamiento, tenemos la opción, por ejemplo, de utilizar también microdispositivos que no generan ningún impacto refractivo ni en el astigmatismo de estos pacientes. Y ven ustedes ahí, este es un lente con rango de visión extendido, paciente con un glaucoma controlado, al cual le pusimos un microdispositivo, y miren ustedes el resultado de visión en el posoperatorio. Hay otras técnicas quirúrgicas que también podemos hacer con MIGS, y es por ejemplo el GAT. Vamos a pasar este video rápidamente. Esto consiste en hacer una otomía o una incisión en el trabéculo pigmentado, introducir un catéter hacia el canal de Schlemm, y ese catéter va liberando de alguna manera viscoelástico, con lo cual dilatamos el canal, dilatamos los colectores, pero además de eso el GAT es que hacemos una trabeculotomía en los 360 grados. Entonces, en este caso específico, el que les voy a presentar, que es un paciente, aquí vamos girando y vamos liberando el viscoelástico, y esto nos va generando la viscodilatación. Entonces, ya entendiendo esto, este es un paciente de 32 años, con glaucoma juvenil avanzado, ojo único, padres ciegos, presión entre 18 a 21, aquí alcanzan a ver ustedes que el nervio óptico, mejor dicho, está en las últimas. 7 años antes lo había operado y le puse un Express, aquí está, y pues dije, ¿qué alternativa en este paciente antes de ponerle una válvula? Es un paciente fácil. Entonces dije, vamos a hacerle un GAT. Usualmente estos pacientes, la fisiopatología es por disenesia mesodérmica. Entonces, si nosotros de alguna manera rompemos toda esa membrana que se está depositando por delante del trabéculo, debería mejorar. Y hay muchas publicaciones que precisamente reportan y nos muestran que el procedimiento en este tipo de glaucomas es bastante eficiente. Entonces ahí ustedes ven, hacemos la otomía, introducimos el catéter hacia el canal de Schlemm por el trabéculo y lo vamos pasando en los 360 grados. A medida que lo vamos introduciendo, de una vez vamos girando el émbolo que libera el viscoelástico para hacer viscodilatación
del canal. Acá ven ustedes la lucecita del catéter. La ventaja es que esto me dice si sí estoy dentro del canal o no. Y una vez he pasado, así como lo ven ustedes acá, el catéter en los 360 grados, recuperamos el tip, la puntica del catéter, y sujetamos el otro extremo con una pinza, y de esa manera, fíjense ustedes lo que vamos a hacer acá, lo vamos a ver en cámara lenta. Vamos a traccionar y esto me va a generar a mí una trabeculotomía en los